nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 7 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 a 3 milímetros. Bueno, monas, para comenzar nuestra muestra, como siempre, dejaremos un palmo, hacemos nudo corredizo, ¿vale? Y vamos a trabajar, como es una muestra, voy a hacer solo 26 cadenetas, ¿vale? Que será un número múltiplo de 8 más 2. 2, 3, 4, 6, 7. Dejamos una cadeneta y en la siguiente hacemos un punto bajo, ¿vale? Y cogiendo hebra cuento 1, 2 y 3 cadenetas, y en la cuarta voy a trabajar un abanico formado por 5 puntos altos dobles, ¿vale? Entonces llevo 2, ¿veis? Cojo hebra, entro y hago 1, 2 y 3 pasadas, ¿vale? 1, 2 y 3. Cuento cuánto llevo: 4. ¿Veis? 1, 2 y 3, ¿vale? Y de nuevo, por simetría, vuelvo a contar 1, 2, 3 y en la cuarta hago un punto bajo, ¿vale? Yo aquí los he trabajado súper flojos las cadenetas, ¿vale? Igual os cuesta ver, pero os estoy diciendo cómo es. ¿Por qué? Porque después os enseñaré que más vale, si esto me queda flojo, yo luego lo podré ajustar después haciendo alguna vuelta de remate. Sin embargo, si las hago muy apretadas, me va a eso ya no lo puedo cambiar. Incluso aunque lo bloquee, va a aumentar muy poquito, ¿vale? Entonces más vale dejarlo fofo y luego ya, según nos interese, lo cerramos de una manera o de otra. Vale, de nuevo 1, 2, 3 y en la cuarta, ¿vale? Vuelvo a repetir otro abanico de 5 puntos altos dobles, ¿vale? Y al final tengo que tener un total de 3 abanicos, ¿vale? Fijaos, ya tengo 3 abanicos, ¿vale? Por eso os decía 26 cadenetas, que son 8 puntos cada motivo por 3 más 2 cadenetas, ¿vale? De nuevo 1, 2, 3 de base. En el cuarto trabajo mi último punto bajo, ¿vale? Cierro vuelta y levanto 1, 2, 3 cadenetas y giro, y voy a comenzar con la vuelta número 2, ¿vale? Entonces tengo ya un punto ahí, trabajo un punto alto doble y un segundo punto alto doble, ¿vale? Y este, digamos que me equivale como si fuera ahí medio abanico. ¿Cómo lo voy a cerrar? Viniendo aquí al centro de este, al tercer punto alto, hago un punto bajo, ¿vale? Y ahora trabajaré un abanico completo donde en este punto bajo de aquí de la vuelta anterior, esa será mi base. 1, ¿veis? Entro otra vez. 2, ¿vale? Y de nuevo trabajaré ahí mis 5 puntos altos: 3, 4 y 5, ¿vale? Y cierro el abanico donde en el tercer punto alto, en el central del abanico este, hago un punto bajo. Y de nuevo vuelvo a repetir aquí en este punto siguiente de base, vuelvo a trabajar ahí otros 5 puntos altos dobles, ¿vale? Fijaos, ya lo he terminado, vuelvo a cerrar aquí en el tercer punto alto con un punto bajo y me queda hacer aquí 3, ¿vale? En este punto bajo de aquí, de la vuelta anterior, pues trabajo 3 puntos altos dobles. 2 y 3, ¿vale? Entonces he terminado mi vuelta número 2.
Si os fijáis aquí que tenemos, en la primera vuelta son 3 abanicos y en la segunda, ¿veis? Tengo 2 en el centro y como medio y medio a cada lado, ¿vale? Entonces, la siguiente vuelta será como la primera, es decir, las vueltas impares, 1, 3, 5, serán así, con abanicos completos, y las pares, como esta que es la 2, 4, 6, 8, así en adelante, serán como estas, donde comenzamos con los 3 medios puntos altos, o sea, perdón, puntos altos dobles. Entonces giro y mi vuelta siguiente, fijaos, trabajo una cadeneta, hago un punto bajo ahí, ¿veis? Y ya estoy trabajando como en la vuelta número 1. Pero en lugar de cadeneta vuelvo de nuevo aquí al punto bajo y ahí trabajo mis 5 puntos altos dobles, ¿vale? Y como hicimos en la vuelta anterior, a ver, 3, 4 y 5, lo cierro aquí en el tercer punto alto, ¿vale? Entonces ahora tengo que trabajaré así otros 2 abanicos completos más, ¿vale? Y otra vuelta más igual que la vuelta 2. Y nos vemos ahora cuando tengamos que ya repetir lo mismo, las vueltas 1 y 2 todo el tiempo, pero vamos a ver cómo trabajar 4 en blanco y cómo vamos a introducir ahora un nuevo color, ¿vale? Para además no cortar hebras. Fijaos, ya he terminado mi vuelta 4. Como veis, he repetido las filas 1 y 2 dos veces, ¿vale? Entonces trabajo 4 filas en blanco, va a ser mi secuencia. Y ahora yo no voy a cortar hilo, lo que hago es, ¿veis? Cojo mi ovillo y lo paso a través de aquí. Lo repito para que se vea bien. Yo tengo aquí mi aguja, ¿vale? Fijaos, es más, repito el último punto para que veáis bien. Una, 2 lazadas, 3, ¿vale? Y lo que hago es tirar de mi aguja, ¿vale? Y entonces por aquí meto mi mano y paso mi ovillo, ¿vale? Entonces esto lo hago para que este punto no se quede flojo y se forme ahí algo raro, y lo que voy a hacer es dejar este ovillo en espera, ¿vale? Todo el tiempo tenéis que continuar viendo esto porque se trata que aunque hagamos cambio de color, no vamos a cortar hilo, ¿vale? Vamos a ir dejando en espera nuestros ovillos. Entonces ahora traigo, ¿veis? Mi nuevo color, ¿vale? Aquí sí que cojo, ¿vale? Introduzco y dejo, como sabéis, siempre dejo un palmo, ¿vale? Pues dejo aquí, ¿veis? He hecho un nudito y dejo un palmo, ¿vale? Y me lo traigo y comienzo normal de nuevo a hacer una fila, pero ahora con el hilo azul, ¿vale? Cadeneta y trabajo, si queréis podéis meter ahí los 2 hilos para que los sujete el punto bajo, ¿veis? Y ahora comienzo a trabajar normal, como si fuera mi fila 1 con el color azul, ¿vale? Y yo en color azul voy a trabajar 2 filas, la 1 y la 2, ¿vale? Y fija, me falta hacer el último punto alto doble de esta vuelta 2 en color azul, ¿veis? Y vuelvo a hacer lo mismo. Tiro de mi aguja y por aquí voy a pasar el ovillo en color azul, ¿vale? Porque ahora es el que le toca quedarse en espera, ¿vale? Y fijaos que tengo aquí. Como estoy trabajando un número de vueltas par de cada uno, que quiere decir que voy y vuelvo con el mismo color. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a dejar siempre aquí en el mismo lado mis hebras en espera. Entonces, ahora que quiero volver a retomar el color blanco, ¿veis? Lo tengo aquí en el mismo lado. Y el azul ya lo puedo dejar por ahí en espera, ¿vale?
Yo lo que hago es que me llevo aquí a una cestita donde rueda mi ovillo. Entonces, como he cerrado además, da igual, ya no se va a deshacer. Entonces, ¿veis? Vuelvo a entrar aquí en el primer punto, ¿vale? Y me tengo que traer mi hilo blanco, ¿veis? Entonces se queda por aquí atrás, ¿vale? Ya se trata que por el lado que dejéis, si lo dejo para allá, pasemos siempre las hebras para allá, ¿vale? Hago cadeneta, que no me quede ahí ni tirante ni flojo esa hebra para que no me modifique la forma, ¿vale? Trabajo una cadeneta y ya hago un punto bajo en blanco, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo en el mismo lateral se me van a quedar ahí las hebras, en el otro lado nada. Y además las voy a llevar para el mismo lado, de manera que luego cuando yo una mis piezas, ¿vale? Voy a saber dónde están y luego las remataré y lo dejaré además para el lado interno, ¿vale? Entonces, de esta manera, fijaos, yo ya dejo por ahí cada una como se arregle y podemos trabajar así en varios colores y no tenemos que cortar hebras porque y luego además imaginaos que trabajamos más y no nos gusta el resultado, pues de esta manera no hemos cortado hilo, ¿vale? Que yo quiero deshacer y hacerlo más largo o quitar vueltas, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Entonces ya, fijaos, 4, 5. ¿Vale? La chaqueta corazones ya aprendimos también esa muestra igual a trabajarla de una manera más eficiente, ¿vale? De manera que vamos siempre dejando nuestros hilos en espera y los vamos retomando y así no, lo importante es no cortar, porque así no tendremos que ocultar muchas hebras, que es muy tedioso, ¿veis? Y vamos a ir creando una muestra muy bonita y así no nos va a dar pereza trabajar con varios colores. ¿De acuerdo? Porque siempre nos suele dar pereza trabajar en colores por eso, porque tienes que cortar hebras, todo el tiempo tienes que añadir hilo, cortar, luego ocultar cantidad de hebras y así veréis que es muy cómodo. Bueno, monas, fijaos, aquí tengo yo uno de mis dos paneles, ¿vale? Y os quiero enseñar, fijaos, he trabajado una, dos y tres repeticiones de 4 vueltas en blanco y 3 en azul, pero esto es provisional. Fijaos, yo sigo dejando esto en espera hasta que no tenga mi otro panel igual y me lo ponga y los una los dos, no sabré si corto ya o no. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo tenemos aquí nuestras hebras. Sin embargo, este otro lado está libre, ¿vale? Entonces, mi panel por ahora mide unos 23-24 de ancho por 90 de alto, ¿vale? Aquí está doblado, ¿vale? Esto es delantero y espalda unido, ¿vale? Así no tendremos ninguna costura en hombros. Así que voy a trabajar antes de nada otro panel igual que este, ¿vale? Y fijaos qué fácil, que así no tenemos que andar cortando y ocultando hebras, porque esto luego va a quedar ocultadito, porque además esto llevará su remate y alguna cosita más. Bueno, monas, fijaos, aquí tengo los dos paneles a la vez bloqueando, ¿vale? Lo tengo así porque así con un solo juego de pines de bloqueo, ¿vale? Me sirve. Entonces coloco uno encima del otro para que así me queden de la misma medida. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, aquí tengo todavía mis ovillos que, como os decía, no los corto, ¿vale? Como os he enseñado, se va arrastrando la hebra y no cortamos en ningún momento. ¿De acuerdo? Así que ahora, cuando quite todos mis pines, me lo probaré y veré si quiero dejarlo con estas medidas, quitarle vueltas o añadir a cada panel, ¿de acuerdo?
Y además aquí os enseño que aparte de todos los pines, que os estoy enseñando solo un trozo en el vídeo, pues me quedan huecos, entonces lo que hago es que meto también alfileres, ¿vale? Para forzar a que todo quede lo más uniforme posible, mi forma. Bueno, fijaos cómo estoy tejiendo mi costado, ¿veis? Aquí tengo todavía mis dos ovillos, ¿vale? Llegaban a este lado. El hilo, entonces yo lo que he hecho ha sido con ese hilo que todavía no he cortado, pues para ver la talla directamente y hacerlo súper rápido, lo que he hecho y hacerlo súper rápido. Fijaos, lo que he hecho es que voy cogiendo un punto de un lado y el respectivo del otro, ¿vale? Y voy haciendo puntos bajos, ¿veis? Un punto de un lado y un punto del otro lado y hago punto bajo, un punto aquí y un punto de atrás y hago punto bajo, ¿veis? Y lo estoy trabajando por el lado revés, ¿vale? ¿Y cómo sé que es el lado revés? Fijaos, porque esta hebra está de ese lado, así que cuando deje de hacer los puntos bajos le daré la vuelta y será mi lado derecho. Bueno, monas, fijaos, acabo de unir de manera un poco provisional mis dos paneles y la verdad es que en sí ya es una blusa, me encanta. O sea, ha quedado mucho más bonito de lo que me esperaba, si os soy sincera. Fijaos, queda, incluso yo la quería más estrecha, pero me gusta mucho cómo queda. Es que yo no le haría nada más, ¿vale? Sí que tenía pensado hacerle mangas y ahora pues tengo que intentar hacerle mangas, pero es que la verdad es que me encanta así como versión verano. No sé qué esperáis, qué pensáis vosotras, pero a mí me encanta. Vamos. Únicamente sí que lo que tengo que hacer bien, esta costura que la he hecho con puntos bajos y en los lados sí que queda bien, pero aquí se ve mucho justo en la unión y algún remate más. Bueno, monas, fijaos, yo estoy trabajando aquí el borde una vez que me he probado mis dos paneles y me gusta la talla, ¿vale? Pues ya he deshecho esa costura provisional, ¿vale? Y ya estoy haciendo, digamos, los remates. Entonces, ¿qué he hecho? Con una aguja de 4,5 milímetros en mi caso, que es lo que me ha gustado, ¿vale? Tenéis que probar y ver cómo os gusta el punto. Pues he trabajado puntos bajos en nuestra cadeneta de inicio de cada panel, ¿vale? De manera que lo que he hecho ha sido cubrir puntos, es decir, si hacíamos primero un punto bajo, luego 3 cadenetas libres, en la siguiente hacíamos el abanico, pues uno en cada una, uno en el punto bajo, 3 en las 3 cadenetas que teníamos, otro en la base de mi abanico, continuamos otros 3 en las siguientes 3 cadenetas y así, es decir, un punto bajo en cada punto que me correspondía. ¿Vale? Entonces he trabajado una vuelta de puntos bajos y posteriormente lo que he hecho para rematar, fijaos que a mí me suele gustar mucho el punto cangrejo, ¿vale? Porque es sencillo pero tiene ahí algo, ¿vale? Entonces, vamos, fijaos, esta podría ser la primera cadeneta si estuviera empezando y lo que hago es entrar en el siguiente punto, ¿vale? Los cangrejos que van hacia atrás, ¿vale? Entonces, ¿veis? Cojo hilo, paso, ¿veis? Y voy tejiendo al revés, ¿vale? Porque siempre, si fueran puntos bajos, ¿veis? Si el crochet siempre vamos de derecha a izquierda y el punto cangrejo se trabaja al revés, por eso se llama punto cangrejo. Fijaos, me he quedado sin hilo, pues cojo un trocito y si quiero no hago ni nudo, ¿vale?
¿Veis? Retomo. Cojo el hilo, ¿veis? Esta es la lazada que tenía. Entro en el siguiente, ¿veis? Y puedo traer los dos, ¿vale? Y ya cojo el hilo nuevo, lo paso a través de esas dos hebras y voy a continuar con mi punto cangrejo. Es que es un punto que a mí me encanta para remates. O cada una podríais hacer el punto que queráis, ¿vale? Entonces, vale, vamos a ver también a continuación, seguido, fijaos, entramos en el último punto y saco mi hilo, en este caso, si no cortaríamos una hebra considerable teniendo en cuenta que voy a aprovechar para hacer esta costura, ¿vale? Cojo mi aguja y fijaos, cada una puede utilizar el método que queráis, pero yo he pensado que como queda así a cada lado me ha parecido gracioso. Fijaos, simplemente entrar aquí debajo del punto, entre el punto cangrejo y el punto bajo, ¿veis? Entro a un lado y a otro, ¿veis? Y simplemente voy a ir de lado a lado. Ahora al punto siguiente, ¿veis? Al punto siguiente. ¿Vale? Vamos así en horizontal y fijaos, ahora os enseñaré cómo queda, ¿vale? Entonces yo he querido que esto quede así, ¿vale? Os voy a enseñar la parte trasera que ya la tengo cosida, ¿vale? Me falta rematar, pero veis, la idea es que esto quede así, ¿vale? Quedan así como estas bolitas, ¿vale? ¿Veis? Y a cada lado se abre el escote, queda así, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar a ver las mangas. Bueno, monas, vamos a continuar haciendo nuestras mangas una vez que tenemos el ancho que queremos cada una para nuestros paneles, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es marcar dónde queremos comenzar nuestra manga, el ancho, ¿vale? Y a continuación ver que estemos en el lado correcto, ¿vale? Porque vamos alternando derecho-revés. Entonces, yo he colocado de manera que esta última vuelta la tengo del revés, ¿vale? Para tejer la siguiente del derecho, ¿vale? Vengo y me coloco aquí, ¿vale? Y tengo aquí mi marcador colocado, como decíamos todo el tiempo, en el tercer punto alto. Y ahí voy a comenzar como mi vuelta 1 todo el tiempo, ¿vale? Añado hilo dejando un palmo, ¿veis? Al hacer así ya hago el nudo, levanto, hago punto deslizado, una cadeneta y hago un punto bajo, ¿vale? Y comienzo como si fuera mi vuelta número 1. Fijaos, voy a intentar ocultar esta sobre la marcha, de manera que vengo, ¿veis? Al punto bajo, ¿vale? Ya trabajo mi primer abanico. Recordemos que la vuelta 1 eran puntos bajos y abanicos, ¿vale? Así que voy a trabajar las vueltas 1 y 2 de manera normal, ¿vale? Lo único es que tenemos que tener claro, vamos a comenzar en mitad de un abanico a un lado y de manera simétrica al otro lado de nuestra manga, ¿vale? Pero no tiene pérdida. Y en mi caso yo sí que voy a seguir la misma secuencia de colores, las 4 vueltas en blanco y 2 vueltas en azul, ¿vale? ¿Veis? Vuelvo aquí al tercer punto alto y hago mi punto bajo, ¿veis? Y voy a hacer así cada una los abanicos que tenga marcados.
Fijaos, aquí estoy ya terminando mi vuelta, me falta un punto bajo. Entonces, si quisierais trabajar en circular, cerraríamos aquí y volveríamos, pero veis que yo he colocado aquí en este abanico de este lado, en el tercer punto, tenía marcador también y lo que voy a hacer es ir y volver y luego cerrar la vuelta, ¿vale? Es otra forma, si queréis lo podéis hacer de manera circular, ¿vale? Pero yo por ir cambiando, pues fijaos, voy a volver y hago mi vuelta número 2 y esto ya no tiene pérdida. Lo que vamos a hacer es ir y volver todo el tiempo, ¿vale? Y vamos a repetir la misma secuencia de color con las filas 1 y 2 todo el tiempo. Bueno, fijaos, yo he terminado ya el número de vueltas que quiero para mi manga, ¿vale? Me lo he probado y me gusta así que cada una trabajará el número de vueltas que quiera, ¿veis? Yo desde que añadí el hilo aquí en los marcadores he trabajado 1, 2 y 3 repeticiones de mis 4 vueltas en blanco más las 2 en azul y luego otras 4 en blanco, lo que me mide unos 30 centímetros desde aquí y en total 55, ¿vale? Ya os digo que cada una trabajará el ancho y el largo que quiera. Ahora vamos a ver cómo terminar porque yo he trabajado en ida y vuelta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, lo primero de todo es, veis aquí, continúo con mis hilos, ¿veis? Los he ido arrastrando por el lado revés, ¿vale? Entonces ya será el momento de coger nuestras tijeras, ¿vale? Y el azul por ahora ya he terminado, ¿vale? Dejo una hebra considerable y lo corto, ya quito el azul. Pero el blanco lo que voy a hacer es utilizarlo para hacer puntos bajos y cerrar toda mi manga, ¿vale? Entonces, con ayuda de una aguja de 4,5 milímetros, lo que haré será darle la vuelta, ¿vale? Y por mi lado revés, uy, el ovillo, venga, me traigo el ovillo. Vale, ya estoy en el lado revés y ahora es tan fácil como coger y vamos a trabajar a cerrar esta costura. ¿Veis? Como no he cortado el ovillo blanco que está aquí, pues aprovecho y cierro toda mi manga con puntos bajos, ¿vale? Vamos viendo más o menos dónde nos va pidiendo. ¿Veis? Pues justo en el extremo. ¿Veis? Pues este que queda más alargado. ¿Vale? Y voy sacando, ¿veis? Aquí puedo sacar otro punto. ¿Vale? ¿Veis? Está la base de este punto y la base de este, ¿vale? Tenemos que ir haciendo coincidir nuestras rayas, digamos, nuestras franjas. ¿Vale? Así que iremos así punto bajo a punto bajo hasta cerrar toda nuestra manga. Bueno, monas, aquí podemos ver cómo estoy bloqueando mi manga, ¿de acuerdo? Primero trabajo una manga, la bloqueo y cuando el punto se suelta crecerá igual que nos pasó con nuestros paneles y así podremos ver el número de vueltas que queremos real para nuestra manga, ¿vale? Una vez que crezca un poquito con el bloqueo, entonces así nuestra segunda manga no la trabajaremos tan a ciegas y sabremos más o menos el número de vueltas que queremos, ¿vale? Posteriormente también la bloquearemos,
¿vale? Y luego llega la prueba final donde ya veremos si ha crecido todo demasiado y queremos quitar vueltas, nos gusta o incluso queremos añadir cuando ya tenemos nuestras 2 mangas y todo terminado. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.